Sabemos que nuestras clases tienen miembros. Una pregunta que debemos hacernos es, ¿quién va a poder interactuar con estos miembros? Podemos utilizar modificadores de acceso para controlar quién puede interactuar con los miembros de una clase. A esto le llamamos encapsulamiento. El encapsulamiento en general se refiere a la idea de esconder detalles de implementación de una clase. A veces esto implica esconder miembros de una clase. Esto permite simplificar la relación entre clases, disminuyendo la complejidad de esa relación. Al ocultar miembros de una clase, podemos esconder los detalles sin importancia de dicha clase. Cuando hablamos de sin importancia nos referimos a detalles que al cliente de la clase no le interesan. Esto aumenta el nivel de mantenibilidad de nuestro software. En lo que se refiere a los datos que maneja una clase, por convención, utilizamos propiedades públicas para los datos que queremos los clientes de la clase puedan manejar. Y utilizamos campos privados para los datos de la clase que solamente queremos manejar dentro de la clase. Del mismo modo, podemos manejar métodos públicos y privados, según quien deseamos pueda invocar dichos métodos. El tener miembros privados de una clase ayuda a la evolucionabilidad de la clase, pues si deseamos cambiar los detalles privados de una clase, esto no va a afectar a ninguno de los clientes de la clase, de modo que nuestra clase puede evolucionar sin problemas. Veremos un ejemplo del impacto del encapsulamiento en la mantenibilidad de una aplicación cuando hablemos de acoplamiento más adelante. El esconder los detalles de implementación de una clase nos permite definir puntos de acceso los cuales los clientes de una clase se ven forzados a utilizar. Esto nos permite establecer controles acerca de cómo la data de nuestras clases puede ser manipulada. Así, podemos garantizar la integridad de la data de nuestros objetos. Además, el encapsulamiento nos da la posibilidad de cambiar la implementación de los detalles de una clase sin que esto tenga que afectar a los clientes de la clase. Dado que los clientes solo dependen de los miembros públicos de una clase, podemos cambiar a los miembros ocultos de una clase a nuestro antojo sin que esto afecte otras partes de nuestro software. El encapsulamiento nos permite tratar las clases como cajas negras. En software, cuando hablamos de cajas negras, nos referimos a funcionalidad la cual no podemos ver internamente, pero sí podemos utilizar. Lo importante aquí es poder pedirle a la clase que haga lo que deseamos. Esto hace que tengamos centralizado en un solo lugar determinadas acciones, lo que nos permite reutilizar el código. A esto le llamamos el principio ordena, no pidas. El principio ordena, no pidas nos habla acerca de que si una clase A tiene la información para realizar una operación, es mejor ordenarle a dicha clase A que haga la operación que pedirle la información para realizar la operación desde el cliente de la clase. Veamos un ejemplo de encapsulamiento. Supongamos que tenemos una clase de vectores. Para mantenerlo simple, vamos a asumir que va a ser una clase de vectores de valores enteros. Vamos a pegar esta pequeña implementación. Vemos que estamos encapsulando la representación interna de los vectores como un arreglo de enteros. Esto significa que, si en otra ocasión decidimos cambiar dicha implementación, ningún cliente de la clase vector se verá afectado. Ahora, supongamos que queremos sumar dos vectores. Para sumar vectores, sumamos elementos correspondientes de cada vector. Digamos que lo vamos a hacer de la siguiente manera. Yo voy a venir acá. Yo voy a comenzar instanciando los dos vectores que yo quiero sumar. Van a ser dos vectores bidimensionales, uno con los elementos 1 y 4 y el otro con los elementos 2 y 5. Por tanto, el vector resultante va a ser 1 más 2, 3, 4 más 5, 9. Para garantizar que la suma se puede dar, primero debemos verificar que la dimensión de los vectores sea la misma. Por tanto, si las dimensiones son diferentes, vamos a arrojar un error. Fíjate que aquí tenemos una propiedad en la clase vector, la cual me arroja la longitud del arreglo interno que representa nuestro vector y por tanto nos da su dimensión, es decir, la cantidad de elementos que tiene. Luego, como te decía, lo que tenemos que hacer es sumar elementos correspondientes de cada vector. Para eso lo que hacemos es un for. Iteramos cada uno de los dos vectores y sumamos elementos correspondientes y guardamos ese resultado en un arreglo de enteros y al final creamos un nuevo vector que va a ser el vector resultado. Si colocamos un breakpoint acá y presionamos F5 y si venimos acá y vemos que nuestro vector suma tiene los elementos 3 y 9, que es lo que estábamos esperando del vector que resulta de la suma de los dos vectores que instanciamos hace un momento. Todo esto se ve bien, por lo menos funciona.
Sin embargo, estamos rompiendo el principio de ordena, no pidas. Fíjate que para realizar la suma de vectores, estamos pidiéndole a cada clase vector la dimensión para realizar una comparación. Luego, estamos pidiendo cada valor de cada componente del vector para sumarlos. Y finalmente, instanciamos el vector suma resultante. Estamos pidiendo cuando deberíamos estar ordenando. ¿Qué de malo tiene pedir en este caso? El primer problema con pedir es que ahora conocemos demasiados detalles con respecto a la implementación del algoritmo de suma de vectores. Los clientes de la clase no deberían conocer esto. Al cliente de la clase solamente le debería importar obtener el resultado correcto de la suma de vectores, pero no debería saber cómo realizar esta suma. El segundo problema es que vamos a tener que repetir mucho código, porque cada cliente de la clase de vector tendrá que implementar la suma de vectores. Repetir código, en general, no es bueno porque cuando queramos cambiar una implementación, tendremos que editar el código en distintos lugares. Esto es mal diseño de software. La solución a nuestros problemas es colocar el algoritmo de suma de vectores dentro de la clase vector. Para eso, vamos a venir acá, vamos a llevarnos esto, vamos a llevarnos todo esto, y vamos a venir a nuestra clase vector, vamos a venir acá abajo, y vamos a crear un método estático que va a devolver una instancia de vector, se va a llamar sumar, y va a recibir como parámetro un vector v1 y un vector v2. Y vamos a pegar este código. Algo que podemos hacer es cambiar esto por vector v1 para que coincida con los nombres de las variables que utilizamos anteriormente. Y al final debemos de retornar el vector suma. Algo que podemos hacer es también definir el operador suma en nuestra clase, el cual va a retornar un vector, operator suma, vector v1, vector v2. Y aquí simplemente vamos a retornar el resultado de este método suma que tenemos aquí. Y ya con esto ahora yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo decir var vector suma va a ser igual a vector 1 más vector 2. Y eso es absolutamente todo. Ya con eso estamos aplicando el principio ordena no pidas. Fíjate que le estamos ordenando a los vectores a que se sumen. Sin embargo, no sabemos cómo es la suma, ni nos interesa, porque solamente nos interesa el resultado de la operación. Podemos probar esto, vamos a presionar F5 y vamos a ver que nuestro vector suma sigue siendo el vector con los componentes 3 y 9.